Bueno, pues anoche en Si Me Dicen No Vengo surgieron unos datos para mí devastadores. ¿Por qué? Porque México Evalúa por la mañana había dado a conocer un estudio de impunidad del nuevo sistema penal acusatorio, en donde se habla de un promedio de impunidad del 87%. Hay datos como el de Jalisco, que tiene un promedio de impunidad del 99.3% de impunidad. Por eso está Jalisco como está. Entonces, estos datos fueron dados a conocer por México Evalúa, y yo te aprecio mucho, María Novoa, coordinadora general de México Evalúa, que hayas aceptado venir esta tarde a este estudio para que nos des esta información, insisto, para mí devastadora, y para todos, ¿sí? Sí. Porque el gran motor, insisto yo, el gran motor de la inseguridad, de la violencia, de la corrupción, de todos los males, es justamente la impunidad. Así es. Lo que no se debe atacar, para atacar la corrupción, la violencia, la inseguridad, lo que hay que atacar es la impunidad. Así es. Porque están atacando las consecuencias, no el motor y razón, la causa. Y aquí el tema importante que se está midiendo es la impunidad, pero del 6% de delitos que entran al sistema. Sí, porque tenemos una cifra negra del 96-95% en el país de delitos que no se denuncian. Este es el 6% que entra al sistema, y el sistema prácticamente está estancado, colapsado, ¿no? No le está dando respuesta a ese 6%, ¿no? Esta medición inclusive es muy interesante porque creo que es la primera experiencia en el país, creo que la única que se ha hecho bajo la lógica del sistema penal acusatorio. Exacto, es lo que más destaco yo, además. Así es, porque además la idea, siempre generalmente lo que se hace es lo que ingresa, ¿qué termina siendo? Termina en una sentencia condenatoria. Aquí no. Aquí incluso nosotros estamos midiendo las distintas salidas que tienes a través del sistema, tanto en sede de las procuradurías como en sede de los poderes judiciales. Y así todo, que tienes diversas posibilidades de salida, tenemos tan alto el índice de impunidad, que incluso nosotros ahí lo que estamos midiendo también es cuánto es efectivo el sistema para resolver los delitos que le ingresan, ¿no? ¿Nos quieres dar los datos, por favor? Sí, nosotros ahí lo que estamos midiendo es esto, ¿no? Que inclusive para los que quedaron con menos índice, con menos niveles de impunidad, sí, también es una mala noticia. Para nosotros todos están reprobados, ¿no? Es decir, no lograron ni siquiera superar porque la impunidad está entre el 60 y casi el 100%, como lo ves en algunos, ¿no? Sí, en Jalisco, el caso de Jalisco. Pero el problema es que los que tienen menos niveles de impunidad tampoco están usando las salidas positivas dentro del sistema penal acusatorio. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos varias salidas, ¿no? Entre las salidas negativas, que nosotros llamamos negativa, es el archivo temporal. ¿Qué es el archivo temporal? El archivo temporal es cuando ya no tienes muchos elementos. El Ministerio Público es una herramienta del Ministerio Público. Cuando no tiene muchos elementos de un caso en su proceso de investigación, para que no quede como que no se está resolviendo el caso, lo manda al archivo temporal mientras, como de forma provisional, como en stand-by, mientras se van recogiendo más información, y lo vuelve a reactivar y lo saca del archivo y continúa el proceso de investigación. ¿Qué pasa? Y aquí estamos nosotros viendo que el 30% se va a archivo temporal. Es decir, del 100%, de 100 casos que entran, nota que son el 6% que estamos midiendo, son 100. Sí, de esos 100, 30. El 50 señalan ellos que están sin ninguna respuesta, lo van acumulando, ahí se van estancando, es como el rezago. No, ese es el rezago. Rezago. Ese es el rezago. El otro 30 son supuestamente los 50 que ellos dicen que están resolviendo, 30 se van a archivo temporal. De esas 30 del archivo temporal, como te digo, son provisionales, pero en la estadística queda como que lo determinaron, ¿no? Y después el otro 20% efectivamente se activan otras salidas, como por ejemplo incompetencias,
abstenciones a investigar, que son como las negativas para nosotros, ¿no? Aparte tienes el no ejercicio de la acción penal y el resto es lo que continúa en el proceso y se judicializa. Es lo que pasa al Poder Judicial y ahí tienes otra salida, procedimiento abreviado hasta juicio, hasta que los que salgan por juicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De ese 50, 30 se nos va a archivo. Sí. Entre abstención a investigar e incompetencia se nos van como un 8 o 8 a 10. Entonces ahí realmente lo que se judicializa son 10. Entonces es también ficticio hasta los que dicen que tienen un bajo nivel de impunidad y mayor efectividad en el proceso. No lo están haciendo tampoco bien, porque ese archivo temporal se está usando con la lógica de la reserva que teníamos en el sistema anterior, que realmente ahí mueren los casos, prescriben en el tiempo y no se activan. ¿Por qué? Porque las capacidades de investigación en las procuradurías están muy bajas y ni siquiera hay registros de esos casos, herramientas de inteligencias que puedes utilizar, etcétera. Te doy un ejemplo. Hay muchos casos de robo de, por ejemplo, celulares, de vehículos, que es mucho, ¿no? Que a la verdad te roban el celular y no hay forma de tener mayor investigación, pero si tú vas registrando y vas viendo que en una zona geográfica ocurrieron 20 denuncias de robo de celulares, te pongo un ejemplo, ¿no? Tú puedes en el tiempo, si le vas haciendo seguimiento, ir con una línea de investigación construyendo un patrón delictivo y puedes decir, no, aquí hay una banda con ciertas características que estás robando y todos están robando, todos los celulares que roban en esas zonas es de la misma manera. Entonces tú vas construyendo el caso y con una línea de investigación puedes resolver 20 casos y activas esos 20 casos del archivo. Eso en este país no está pasando. Fíjate ayer, por ejemplo, 2 datos que recojo del programa. Uno del consejero Gómez Daza, que habló de los cientos de miles de órdenes de reaprehensión que se pierden, que vencen, ¿sí? Sí. Que prescriben. Prescriben, sí. ¿Sí? Y otro dato que dio el ministro Cosío, que un abogado de oficio lleva 850 en casos. Nuevo León, sí. Entonces, ¿cómo puede aplicarse la justicia? Y sí coincidieron que en cierto modo aceptaron que el sistema de justicia está colapsado. ¿Tú qué opinas? Sí. A ver, aquí sí es importante, porque no hay que responsabilizar al sistema y sus principios y el marco normativo del problema. No, el problema es la operación. Yo voy con todo. Policías. Exacto. Yo he hablado del círculo perverso perfecto. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Ves? Policías, cuerpos policíacos, todos, ¿sí? Después, Procuración de Justicia, Ministerios Públicos, secretarios, peritos, fiscales. Después, impartición de justicia. Porque una cosa es la Suprema Corte de Justicia, otra cosa son los tribunales judiciales estatales, locales, ¿sí? Cómo operan al servicio del gobernador o del crimen organizado. Algunos, ¿sí? Después están las mismas leyes. Luego está el sistema penal. Sí. El sistema penitenciario es un desastre. Tenemos muchas asimetrías entre todas estas instituciones. Sí. Entonces, todo este círculo perverso perfecto, ayer le agregamos uno, los abogados. Ciertos abogados. Así es. Como dijo el ministro Saldívar, pues hay un problema de ética y preparación, ¿sí? Hay los abogados sin preparación atienden a los pobres y los abogados sin ética a los ricos. Así es. Y los pobres están condenados a la cárcel. Esos son los problemas estructurales que tenemos en nuestras instituciones. Y fíjate que hay otros datos mucho más delicados en el informe. ¿Todavía más? Que es lo siguiente, y te lo voy diciendo desde lo que sería la entrada, ¿no? Como cuellos de botellas que tenemos. Pero hay uno que es muy importante que sucede a nivel de la policía como primer respondiente. Es aquel policía que ve que se está cometiendo un delito y detiene en flagrancia. Nada más ahí, ya con las bajas capacidades que tenemos en nuestra policía, la municipal, la estatal, inclusive la federal, ¿no? Estamos viendo que están bajando el número de detenciones. Tenemos más incidencia, pero están bajando las detenciones.
¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque no tiene el policía incentivos para detener a nadie. Claro, tiene razón. Y no están deteniendo. Se está viendo, cuando vamos viendo los registros de las carpetas con detenidos, que son estos detenidos que son puestos a disposición por el policía, el Ministerio Público, están bajando. ¿Por qué? Porque el policía ya no tiene incentivos. Prefiere dejar, hasta puede haber procesos de corrupción ahí. No, o incluso de defensa, pero de defensa de la vida, porque ¿sabes qué? Luego van, se atienden a esto y no pisan la cárcel. No, no solamente eso, sino que si hace mal, sí, porque el policía ahí inicia el proceso penal. Si lo hace mal, puede tener responsabilidad penal y administrativa en el proceso. Y perder el trabajo y no recuperarlo. Entonces, ya por ahí estamos teniendo, ahí donde yo sí considero que hay una puerta giratoria. Sí. Porque ya ni siquiera están entrando. Bueno, y tú lo conoces perfectamente. De los 2.500 municipios que hay en México, en cifras redondas, 600 no tienen policía municipal. Y 900, la policía municipal que tienen es de menos de 20 elementos. No hay preparación en el país. Y la verdad, en los 8 años de supuesto proceso de implementación, fueron los últimos 6 meses de esos 8 años que se dieron cuenta que tenían que preparar a la policía como primer respondiente. Así es, que tenían que haber sido por donde debían haber empezado. ¿Y tú sabes lo que se gastaron en esto? Sí, claro. ¿Sí? 5,000 millones de pesos en un subsidio federal, más 5,000 millones de pesos de un fideicomiso. Más apoyos del Plan Mérida. Más apoyo de toda la cooperación internacional. Así es, Plan Mérida, USAID, la cooperación ya de la embajada. Estamos hablando de más de 10,000 millones de pesos. No, es impresionante, así es. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿A qué hora? Yo entiendo que el Poder Judicial Federal lo utilizó en preparar, ¿sí? Pero esos recursos no fueron para el Poder Judicial Federal, era para las entidades federativas. Pues acabas de... Es que cuando te oigo no me queda duda, ¿sí? Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así es. Cuando se roban, por decirlo claramente, el dinero preparado, el dinero destinado a la preparación de mejora de policías, ¿para qué? Para un nuevo sistema penal acusatorio, que es un vuelco, que es un hito, ¿sí? Debo decirlo. Pues cuando se roban ese dinero es que esto no tiene remedio. Sí. Bueno, no sé si robaron el dinero, porque no tenemos evidencia de eso, pero hicieron un dispendio, un dispendio del dinero, porque lo que tenían que haber usado para preparar a los policías no lo usaron para eso. Exacto. Vamos, entonces... Y no solamente eso, fíjate que la gente señala, no hay que capacitar, no es un problema solo de capacitación, porque te puedo decir que mucho dinero se fue a la capacitación, pero el operador que fue capacitado no necesariamente es el actual operador, porque no tenemos un servicio profesional de carrera. Entonces, tienes a unos operadores que tienen una alta rotación, ahí donde viene la debilidad, no están blindados en su proceso. Entonces, todo eso se va perdiendo en el camino, ¿no? Bien, yo te voy a pedir, María Nova, que me dejes en estos días leer y hacer mis apuntes sobre los hallazgos 2017, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal mexicano, realizado por México Evalúa, del cual tú eres coordinadora de este programa de justicia. Y para que nos vamos a reunir y entonces llenos dato por dato, ¿te parece? No, excelente, ahí estamos. Y además yo creo que es un tema central el nuevo sistema penal acusatorio. Tenemos que lograr que sea una prioridad para el nuevo gobierno. Así anoche hablaban de que no ha funcionado por la falta de un liderazgo político y preguntaba, bueno, con el liderazgo indudable que trae el presidente ya electo Andrés Manuel López Obrador, ¿se podrá? Pero no lo tiene en su agenda ni en sus prioridades, es nuestra gran preocupación. Pues hay que ponérselo, ¿no? Yo creo que sí, es nuestra labor y la verdad es lo que estamos queriendo. Desde ayer cuando fue presentado, incluso por eso invitamos al ministro Cosío, es llamar la atención de la necesidad de que esto suceda. Pues vamos a hacer que suceda. Muy bien, muchísimas gracias. En lo que yo pueda, y juntos yo creo que podremos hacerlo. Lo logramos, seguro que sí. Gracias, María Nova, coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, de esta gran organización de lo que llaman la sociedad civil. Sí, y pues te doy las gracias por el trabajo, sí, pero me quedo, como dije anoche, devastado con estas cifras. Sí, es muy preocupante. Bien, gracias, María, continuamos.